Se presenta la implementación de una planta RC con adquisición de datos de MATLAB con Arduino. Un circuito RC es un circuito compuesto de resistencias y condensadores alimentados por una fuente eléctrica. La corriente que pasa por las mallas del circuito RC puede variar con el tiempo. Cuando el tiempo es igual a 0, el condensador está descargado, en el momento que empieza a correr el tiempo. El condensador comienza a cargarse, ya que hay una corriente en el circuito. Debido al espacio entre las placas del condensador, en el circuito no circula corriente. Es por eso que se utiliza una resistencia. Los circuitos RC pueden usarse para filtrar una señal, al bloquear ciertas frecuencias y dejar pasar otras. Las principales configuraciones de filtro son filtro paso alto, paso bajo, paso banda y elimina banda. Una de las características principales de los circuitos RC es que tiene la propiedad de ser sistema lineal e invariante en el tiempo. Y una de las principales utilidades es la configuración en paso alto, que tiene una utilidad de regulación de tensión. El primer paso para el análisis matemático es definir las corrientes para cada malla. Una vez establecidas las corrientes para cada malla, se definen los valores de voltaje en cada elemento, tanto resistivo como capacitivo. El voltaje en una resistencia es igual al valor óhmico de la resistencia por la corriente que pasa en ella. Por otro lado, en los elementos capacitivos, el voltaje es igual a 1 sobre el valor de su capacitancia multiplicado por la integral de la corriente que pasa por el elemento. Por medio del análisis de malla se definen las ecuaciones de voltaje, malla 1, malla 2 y malla 3. Una vez que establecemos las mallas, procedemos a reemplazar el valor de voltaje en cada una de las ecuaciones. Una vez establecida la ecuación 1, 2 y 3, se procede a aplicar la transformada de Laplace para cada ecuación. Luego de eso se despeja I1 de la segunda ecuación y I1 de la primera ecuación, procediendo a igualar las ecuaciones halladas. En esa ecuación se despeja I2. Por otro lado, de la ecuación 3 también despejamos I2. Y se vuelve a igualar las ecuaciones halladas de I2. Por último, despejamos la ecuación en función de B sub 0 sobre B sub I, que es nuestra salida sobre entrada. Y así hallamos la función de transferencia. Reemplazando los valores de los elementos resistivos y capacitivos, obtenemos la función de transferencia mostrada en la figura. Se procede a diseñar la planta RC en lazo abierto en la plataforma de multisim, inyectándole un voltaje de entrada de 5 voltios. Procedemos a observar que se obtiene en la salida. Como se puede observar, la salida también nos da un voltaje de 5 voltios. Cambiando el punto de operación para un voltaje de 3, en la salida en este momento nos va a dar 3 voltios. Y como último punto de operación, un voltaje un poco mayor, puede ser de 9 voltios. En la salida dará 9 voltios. Los resultados de las pruebas en lazo abierto de la planta en la plataforma de multisim pudieron constatar que una planta RC posee la propiedad de ser lineal e invariante en el tiempo. Físicamente hablando, un sistema es lineal cuando la señal de salida obedece fielmente a la señal de entrada. Matemáticamente, un sistema es lineal si los coeficientes son constantes o son funciones solo de la variable dependiente. Los problemas en nuestra planta surgen cuando se le realiza una perturbación al sistema. Para nuestro caso, la perturbación se realizó a la salida de la planta, ingresándole un voltaje de un valor arbitrario, y los resultados fueron los siguientes. A la final de la planta, en esta segunda etapa, se procedió a diseñar un amplificador sumador no inversor para sumarle un voltaje de 2 voltios. En este caso, esa es nuestra perturbación. Y como se puede observar, a la salida ya no se tiene 5 voltios, sino que se tiene 7 voltios, la sumatoria de voltaje. Bueno, aquí tenemos diseñada nuestra planta RC. Ahorita vamos a probar la planta bajo la plataforma de multisim para varios puntos de operación. Nuestro primer punto de operación es inyectar 5 voltios a la entrada de la planta y deberíamos de tener como salida 5 voltios. Procedemos con la simulación. Como se puede observar, el multímetro nos indica que la planta nos bota 5 voltios de salida. Ahora vamos a probar para el siguiente punto de operación. En este caso, arbitrariamente, vamos a coger un punto de operación
digamos 3 voltios. Damos a aceptar y ahora vamos a probar la planta inyectando 3 voltios en la entrada. Como se puede observar, el multímetro nos bota 3 voltios a la salida de la planta. Y como último punto de operación, vamos aquí a poner 8 voltios. Los puntos de operación están siendo escogidos arbitrariamente, como se puede observar. Damos ejecutar programa y aquí tenemos los 8 voltios la salida. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente nuestra planta nos da un comportamiento lineal. Con los resultados de las pruebas en lazo abierto de la plataforma Multisim, se puede constatar que una planta RC posee la propiedad de ser lineal e invariante en el tiempo. Físicamente hablando, un sistema es lineal cuando la señal de salida obedece fielmente a la señal de entrada. Matemáticamente, un sistema es lineal si los coeficientes son constantes o son funciones solo de la variable dependiente. Los problemas en nuestra planta surgen cuando se realiza una perturbación al sistema. Para nuestro caso, la perturbación se realizó a la salida de la planta, ingresándole un voltaje de valor arbitrario, y los resultados fueron los siguientes. Como se puede observar aquí, se está procediendo a realizar la planta en lazo abierto con perturbación. La perturbación la hemos hecho al final de la planta con un circuito amplificador sumador no inversor, al cual le inyectamos un voltaje arbitrario. Al proceder con la simulación tenemos 5 voltios a la entrada y a la salida nos va a dar un valor de 8 voltios. Eso quiere decir que nuestra planta perdió la propiedad de ser lineal al ingresar una perturbación. Ahora vamos a variar el valor de la perturbación, vamos a poner un valor de 5 y vamos a observar los resultados en los multímetros. Como se puede observar, la salida es de 10. Al final de nuestra planta, antes de la perturbación, se puede obtener el mismo valor de entrada, pero al realizar la perturbación es que varía el valor de salida. Aquí se obtiene la sumatoria del valor que se le agrega en la perturbación. Y por último, vamos a variar el valor de la perturbación con un valor arbitrario vamos a ponerle en este caso 2. Aceptamos y procedemos a la simulación. Como se puede observar, efectivamente, al realizarle una perturbación a nuestra planta, pierde la propiedad de ser lineal. En este momento se procede a realizar la simulación de la planta en lazo abierto y en lazo cerrado bajo la plataforma de Simulink de MATLAB. Tenemos un step en lazo abierto de 1 y en este momento vamos a visualizar la señal de salida versus la señal de entrada. La señal de entrada es de color lila, es nuestro step de 1, y la señal de salida es nuestra línea color amarillo, nuestra curva, perdón, color amarillo. Como se puede observar, si alcanza el valor de entrada, es el mismo del valor de la salida, pero nuestro tiempo de estabilización es muy alto. Eso es lo que se puede apreciar en la gráfica. Por otro lado, tenemos el sistema de lazo abierto con perturbación. La perturbación en este caso del step es un step de 2. La verdad, vamos a visualizar tanto la señal de entrada como la perturbación y la señal de salida. Entonces, el step de 1 es el del color amarillo, el step de color lila es la perturbación, que es el step de 2, como se puede observar, y la señal de salida es nuestra señal de color turquesa, que puede llegar a su estabilización de los 3 voltios casi a los 7 segundos, ¿verdad? 7 segundos. Ese es el comportamiento de nuestra planta con perturbación. Las calibraciones del PID se realizaron con el autotuning. Estos fueron los valores que se encontraron para nuestra optimización del sistema, y ahorita vamos a proceder. El step que se realizó la perturbación en la salida es de 2, el step de entrada es de 1. Vamos a ver cómo obedece la planta. Como se puede observar, el step de entrada es la línea de color lila,
La perturbación es la línea color turquesa y nuestra salida es la línea color amarillo. Se estabiliza casi a los 7-8 segundos aproximadamente. Bueno, esto se debe pues a las calibraciones del PID. Los valores del proporcional integral derivativo se pueden modificar y así pues tendremos un menor overshot o una rápida respuesta, estabilización, entre otras ventajas. Bueno, lo que tenemos aquí es una planta RC en lazo abierto utilizando el Arduino Mega 2560. Para la simulación de nuestro proyecto utilizaremos un multímetro y a esta planta se le inyectará lo que es 5 voltios proveniente de la placa Arduino. Como podemos ver, el multímetro se encuentra en cero. Procedemos a medir el voltaje. Ahí se tiene un voltaje de 4.9 de entrada y vamos a medir ahorita lo que es la salida para comprobar que la salida, y se ve que una variación de 0.1 y se comprueba que nuestra planta es lineal, tanto entrada como salida. Lo que entra tiene que salir. Bueno, en este momento cambiaremos de 5 voltios el punto de operación de 5 voltios a 3.3 cogiendo de aquí mismo de la placa Arduino. Una vez ingresado, medimos el voltaje en la entrada. Nuestro multímetro marca 3.3, lo que debe provenir del Arduino. Esta es la entrada y vamos a medir la salida. Medimos la salida y vemos que el multímetro marca 3.2, una pequeña variación, y nuevamente comprobamos que la planta es lineal. Y por último tenemos el tercer punto de operación, en el cual ha sido añadido una pila o una batería de 9 voltios, dejando a un lado nuestro Arduino que se utilizó anteriormente. Procedemos a medir la entrada. Vemos que la entrada tiene 8.5 voltios y procederemos a medir la salida. De igual manera vemos que la salida no varía tanto con respecto a la entrada. Esto quiere decir que es lineal nuestra planta. Tenemos la simulación de la planta real en lazo abierto. El puerto de comunicación que ahorita estamos utilizando es el COM número 4. Ese es el puerto de comunicación que detecta mi Arduino Mega 2560. La entrada de mi planta la estamos haciendo de 1 voltio, recordando pues que Arduino toma como referencia de 0 a 255 una variación de voltaje de 0 a 5 voltios. Entonces procedemos a leer las señales de entrada y de salida de nuestra planta. Como se puede observar, tenemos una señal lineal, nos muestra la línea lila, no se puede apreciar muy bien, es de 1, y la línea amarilla es la salida, pues también tiene el mismo valor. No sale el mismo valor porque nuestra planta es lineal. Y también constatamos en el multímetro también nos sale un voltaje de 1, exactamente lo que nos muestra MATLAB en tiempo real. 3. A continuación vamos a proceder a cambiar el punto de operación. Vamos a indicarle al Arduino como entrada un voltaje de 3. Como se puede observar en la gráfica, la planta se está linealizando en 3 voltios. Y como último punto de operación, vamos a ingresar 5. Observamos la respuesta de salida y vemos el cambio. Y podemos constatar que nuestra planta es lineal. 3. Por último, visualizamos los 5 voltios
de nuestra salida de la planta en el multímetro. Como se puede observar, el voltaje de salida es el voltaje de mi capacitor 2. A continuación comenzaremos con la explicación de nuestra planta RC en lazo cerrado, donde se ha añadido un controlador PID con el objetivo de controlar la señal de salida que ha sido afectada por estas perturbaciones que se encuentran a la salida. Los valores del PID son los siguientes, tanto proporcional como integral y derivativo. Cabe recalcar que estos valores han sido encontrados gracias a la ayuda del autotuning que nos ofrece Simulink. Comenzaremos con la simulación con una perturbación de 2 voltios. Le damos play y comenzamos con nuestro visor. Vemos que rápidamente nuestra señal quiere ascender, pero aquí es donde actúa el controlador PID. El controlador PID lo que hace es equilibrar o estabilizar la señal de salida con el valor que nosotros deseamos. Como vimos, la señal de salida se estabiliza y ahorita lo que vamos a hacer es cambiar el valor de la perturbación para ver cómo se comporta nuestra señal en el visor. Cambiamos el valor de voltaje en la perturbación 2, la cambiamos a 1 y damos play. Como vemos aquí, la altura de la señal al principio no es tan alta debido a que solo se le hizo una perturbación de 1 voltio, y de igual manera el PID actúa rápidamente controlando o estabilizando nuestra señal de salida.